vamos a ver lo que nos dice el Señor, ¿no? Para ir en el contexto, ahora vamos a ir al contexto histórico. El contexto histórico, en este caso, pues se trata del siglo I de nuestra era, la época en que vivió Jesús, el siglo I. Y en ese tiempo, el pueblo hebreo tenía, pues, todos los habitantes que eran del pueblo, el pueblo israelita, ¿no? Judíos, como le quieran llamar. Pero entre ese pueblo había personas como todos nosotros, por decir algo, ¿no? Libres, pero también había esclavos. Había esclavos. Y eran esos esclavos los que servían. Muchas veces los que tenían esa capacidad y algunas veces no eran precisamente personas muy adineradas, sino que por circunstancias pues adquirían un esclavo y ese esclavo servía a sus amos, ¿verdad? Son los tiempos de Jesús, ¿verdad? Y se dice que en ese tiempo una persona de cada 5, fíjense, un 20% eran esclavos. Son circunstancias muy distintas de la actualidad, ¿no? Y fíjense todavía, en Italia, o sea, claro, eran los romanos, ¿no? Y los romanos, como eran los que en ese momento mandaban en toda Europa prácticamente, en todo el Mediterráneo, por supuesto, tenían 1 de cada 3. Imagínense la cantidad de esclavos que podía haber en ese tiempo. Así que vemos esas circunstancias y hablamos de esclavos. Y gracias a Dios ya no es lo mismo hoy en día. Pero no hace tantos años, estamos hablando de quizá para nosotros, pues, podríamos decir 100, 150 años, la esclavitud era algo muy corriente prácticamente en casi todas las naciones. Eso ustedes lo habrán visto porque películas de esclavos, sobre todo los que fueron trasladados a América, hay muchísimos, ¿no? Pero fíjense que las circunstancias a veces no las conocemos realmente. Preparando este mensaje leí, y esto es cierto, es real, que todavía hoy en día se calcula que hay unos 20 millones de esclavos en el mundo. Están en algunas naciones muy concretas, una africana, una en Asia, pero existen 20 millones de personas que se considera que están en esclavitud. Así que no es algo tan alejado de nosotros, ¿no? Aunque también hay otra posible acepción de la palabra esclavo, de esas personas, ¿no? Y esta sí está totalmente en vigor para nosotros. ¿Por qué? Porque espiritualmente podemos ser esclavos del pecado. Y nos lo dice Jesús mismo. Jesús mismo nos dice que podemos ser esclavos del pecado. En Juan 8, 33, 34, cuando Él a algunos que estaban tratando de, como siempre, ¿no?, los fariseos, tratando de molestar al Mesías, le respondieron, dice así el versículo: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por tanto, si alguno de nosotros peca, somos esclavos del pecado. Por tanto, esa acepción de esclavo todavía está hoy en día en vigor. Pero en realidad no les voy a hablar solo de esclavos, aunque bien podríamos considerarnos como esclavos liberados, porque todos hemos sido pecadores o incluso pues podemos estar todavía pecando, ¿no? Por tanto, o somos pecadores o lo hemos sido alguna vez. Entonces, después de esta introducción, para saber en qué contexto se mencionaron estas palabras y Jesús las pronunció, pues vamos a ver el tema de lo que les quiero hablar hoy, lo que vamos a recibir hoy. Y el título lo van a ver ahora: siervo inútil.
siervo inútil. Y eso es lo que me llegó a mí, lo que el Señor me puso en mi mente, siervo inútil. Así que, aunque estuve a punto de ponerle en realidad en el título esclavo inútil, lo dejé en siervo inútil. Muchos habrán oído esta expresión o la habrán leído en la Biblia. Ciertamente, yo también la había leído, pero no lo comprendí exactamente en toda su profundidad. Y es por ello que el Señor me inquietó y me propuse tratar de descubrir lo que realmente me estaba queriendo decir el Señor. Y qué es lo que nos quiere decir hoy a nosotros también. Así que vamos a leer el versículo en el que está esta palabra basada, ¿no? Lucas 17:10. Si me acompañan. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Siervos inútiles. Cuidado, no les estoy juzgando. Sencillamente digo lo que dice la palabra. Es interesante ver que solo en el Evangelio de Lucas está este pasaje. Igual como hay muchos pasajes que se ven en los 3 evangelios sinópticos, este solamente está en Lucas. Se habla en otros pasajes y en otros evangelios distintos de lo que son los siervos, ¿no? Y aquí habla de siervos inútiles. Y además nos dice que el amo no va a agradecer al siervo lo que ha hecho cuando era su trabajo, su obligación. Esto está en los versículos anteriores, cuando Jesús les menciona esta idea. Y también hay que notar que en cuanto al orden, resalta que después de toda la jornada de trabajo, el amo no dará permiso al siervo para que coma y descanse, sino que primero comerá el amo y luego el siervo. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y esta afirmación que hace Jesús, entiendo que es verdaderamente una exhortación al servicio. Al servicio. Pero, ¿de qué servicio se trata? Y ahí es donde empezamos con la primera parte, nuestro llamado al servicio. Bien, ¿alguno de ustedes piensa que no ha sido llamado al servicio? A lo mejor dice, no, a mí el Señor me ha llamado, sí, para que sea hijo suyo, pero quizá considera que no ha sido llamado al servicio, a servir. O quizá no está seguro de ello. Pero les puedo asegurar que todos tenemos un llamado a servir. Eso es para todos. Y verán por qué. Realmente hay unos cuantos versículos en la palabra que nos lo van indicando. Y vamos a ver algunos de ellos. En 1 Corintios 1:9, es el primero, nos dice así la palabra. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hemos sido llamados a la comunión, a estar unidos con Él, ¿no? Y si estamos en comunión con Cristo, es seguro que hemos sido llamados, ¿verdad? Al menos llamados a ser esos creyentes que están en comunión con el Señor, ¿no? También en 1 Corintios 1:24, aquí ya nos dice algo más concreto. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esto es una bendición para nosotros. Es una bendición porque los llamados, pues Dios nos ha dado a Jesús y su conocimiento, lo que nos da entrada en su reino, ¿no? Así que somos llamados y tenemos ese poder en Cristo y sabiduría de Dios. También en Mateo 22:14 nos habla de que somos llamados y dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Aquí ya vemos que hay diferentes niveles, ¿no? Algunos son llamados, pero además algunos otros son además escogidos. Y es evidente que hay
muchos más que habrán sido llamados y han rechazado ese llamado de parte de Dios. Eso también es verdad. Aquí ninguno ha rechazado ese llamado. Todos hemos aceptado al Señor, ¿verdad? Pero una vez aceptamos el llamado, el Señor nos escoge y ya somos adoptados como hijos suyos, como hijos de Dios. Entonces, dejamos de ser siervos o esclavos, porque somos hijos. Y en realidad, Jesús nos pone en otra situación como siervos. Se lo dijo a sus propios discípulos en Mateo 20, 27 al 29. Y esto nos tiene que llamar la atención. Dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Así que, ¿quién de los que estamos aquí no ha sido llamado? Ninguno. Todos hemos sido llamados. Y todos, yo sinceramente creo que hemos sido llamados para servir. Después, el mismo Señor nos pone en el lugar que Él ha escogido para cada uno de nosotros. Porque el llamado tiene algunas consecuencias cuando ya uno dice, sí, quiero servirle. Quiero servir al Señor, ¿no? Es un llamado específico para los siervos. Y esto lo vemos en Efesios 4:11, que es muy conocido. Dice así, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y ahí cada uno puede escoger a qué quiere llegar, ¿no? Algunos somos llamados siervos dentro de la Iglesia. A mí me lo han dicho más de una vez, siervo. Algunas personas te tratan de siervo y es agradable, ¿no? Porque realmente reconocen que estás sirviendo. Por tanto, realmente es una palabra bonita, ¿no? Que te digan siervo. Hay algunos hermanos que lo dicen bastante, ¿no? Y he de confesarles que a mí Dios me ha complacido mucho, mucho. Les diré que me ha complacido porque en su llamado, y realmente si puedo seguir enseñando como estoy en este momento, sé que es mi llamado hasta que Dios quiera. Y eso a mí, francamente, puedo decir que me complació porque lo sentía de esa forma, ¿no? Y por eso, pues, lo disfruto y los que me conocen ven que trato de esforzarme en ello todo lo que puedo, ¿no? Y el Señor me ayuda, porque sin esa ayuda no podría. Y así que su llamado para mí, pues, es eso, es el enseñar, ¿no? Pero también les diré que no soy maestro, aunque algunos me lo dicen, ¿no? Maestro. No soy maestro. No lo merezco ni deberían llamarme así. Y lo digo con razón, porque está escrito. Mateo 23:10. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Por tanto, no me digan maestro. Me pueden decir siervo. Seguimos en una exhortación al servicio. Esa es la exhortación al servicio. Pero, ¿de qué clase de servicio se trata? Y ahora vamos a ver un ejemplo en el cual entenderemos un poquito de qué servicio se trata. Nuestro ejemplo para servir. Los llamados los somos para servir, como Jesús lo hizo en su momento. Nos lo dice, pues realmente Él cumplió el plan de Dios y nos dio el mejor ejemplo. De servicio no hay otro más grande que el que hizo Jesús. Pero ¿por qué les he hablado de esclavos al principio? Dirían, ¿no? Recuerden que en aquel tiempo los siervos eran mayormente esclavos de su amo, aunque también podían ser esclavos liberados. De hecho, los estatutos que tenía el pueblo de Israel
les mandaba que los esclavos, después de un tiempo de servir, fueran liberados. Algunos seguían trabajando para los mismos amos, pero ya no eran esclavos, eran libres. Eso en el pueblo de Israel. Pero después, en cambio, Israel mismo estuvo pues 400 años, más de 400 años en Egipto, y muchos acabaron siendo esclavos. Era un pueblo esclavizado por Faraón, ¿no? Esa es la realidad del pueblo de Israel. Por tanto, el tema de la esclavitud era muy, muy conocido por el pueblo israelita, por el pueblo hebreo. El mismo versículo 27 de Mateo, en la Nueva Traducción Viviente, fíjense lo que nos dice. Mateo 20, 27, Nueva Traducción Viviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Ya no dicen siervo, sino en esclavo. Y es evidente que cuando se menciona al siervo, para los que estaban con Jesús, se trataba de un esclavo. Mayormente eran esclavos. Por tanto, cuando se dice siervo, eran esclavos. Y aquí nos damos cuenta de que, evidentemente, las nuevas traducciones, de las versiones que se escriben actualmente, pues el poner esclavo quizá no hace que sea fácil de entender. Es más fácil de entender cuando pone siervos. Y por eso algunas traducciones, curiosamente, pues ponen la versión que en ese momento, podríamos decir que en su contexto, correspondía más a la realidad del tiempo de Jesús. Por tanto, entre ustedes, el que quiera ser primero deberá convertirse en esclavo. ¿Alguno quiere ser primero? ¿Alguno quiere ser el primero? Pues ahí está. Es evidente todo esto para que los que estaban con Jesús lo entendieran. Y en ese contexto es que entendemos lo que hizo Cristo Jesús. Filipenses 2, 5 al 8, Nueva Traducción Viviente, fíjense lo que dice. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Es muy fuerte. Realmente lo que hizo Jesús es muy fuerte. Y él se rebajó a esa situación de ser esclavo. Como siervo, realmente lo dio todo. No solamente su trabajo, porque trabajó, su enseñanza, porque enseñó, los milagros que hacía. Todo un esfuerzo para ayudar al pueblo. Y, francamente, el mayor esfuerzo era para librarlo, no de los romanos como querían en ese tiempo los fariseos y muchos de los que no sabían lo que venía realmente a hacer Jesús, sino para realmente librarnos del pecado, ¿no? Esa obra que solo, absolutamente solo, podía hacer él. Pero se humilló a esa condición de esclavo. Y nosotros, a veces quizá nos consideramos siervos, pero como esclavos quizá ya nos costaría un poco más, ¿no? Esa es un poquito mi reflexión. Este es nuestro tiempo y como siervo, como esclavo, sirvió al plan de Dios y sirvió no solo al Padre, sino a toda la humanidad. Jesús hizo eso por nosotros. Así que ese es nuestro ejemplo, nuestro mejor ejemplo. Por tanto, nosotros, si somos llamados y queremos servir, tenemos que también ponernos en la misma situación, tratar de ser como esos esclavos, ¿no? Así pues, el Hijo de Dios que se humilló para ser un esclavo, sirviendo al Padre y a nosotros, es el mejor ejemplo. Y nosotros, ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Nosotros cómo servimos? Eso es lo que a mí me interpeló. ¿Cómo servimos?
Pues tendríamos que servir como esclavos útiles. Esclavos útiles. ¿Por qué nos dice en la palabra que somos siervos inútiles si hacemos lo que debíamos hacer? ¿Por qué nos lo dice? Eso es lo que a mí me inquietó realmente. Porque claro, ves ese versículo ahí que te dice eso y cuando dices, bueno, sí, me parece bien que el amo coma primero, que tú vienes cansado y tal, pero no dice, no, sírveme todavía y después cuando haya servido todo lo que tengas que servirme, entonces ve, come y bebe si quieres, pero primero sírveme a mí. Eso lo puedes entender. Actualmente cualquier jefe primero es él y después son los empleados. Eso es la realidad. No podemos decir que no sea así. Algún jefe quizá dice, no, por los empleados primero. No. Yo creo que ahí hay bastante diferencia en la consideración de unos y otros. Los amos son los amos, los dueños son los dueños, los jefes son los jefes, los empleados son los empleados. No llegan a ser esclavos, aunque algunas veces casi, pero realmente, ¿por qué ahí en medio de esos pasajes que no hablan de esclavitud, Jesús les dijo eso? Que si después de hacer todo, de todo lo que nos han ordenado, nos consideremos esclavos inútiles o siervos inútiles. A mí me llamó mucho la atención y esa es la cuestión. Ahora hay que tratar de desgranar el por qué el Señor dijo eso. En casi todas las versiones de la Biblia se menciona en este versículo a los siervos inútiles, pero hay una versión, una solo, que encontré en todas las que están en castellano, que es la Biblia del Jubileo, donde dice, así también vosotros, cuando hubierais hecho todo lo que os he mandado, decid, esclavos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer hicimos. Es la única que menciona la palabra esclavos. Todas las demás, siervos. Y claro, insiste en esa palabra, que todo lo que os he mandado, lo hemos hecho y a pesar de ello somos esclavos inútiles. Creo que esto nos lleva mucho más allá de lo que es el llamado a servir. Porque realmente, para que te digan eso, tienes realmente que o lo estás haciendo muy mal y no estás haciendo lo que se te ha mandado, o no te van a decir esclavo o siervo inútil. Pero Jesús lo dijo. Hemos visto y sabemos el precioso ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo Él? Él no solo dio su vida por nosotros, fue por toda la humanidad. Además, después nos envió a su Espíritu Santo para que tuviéramos esa ayuda para nuestro llamado. Y ahora viene un poquito la explicación de todo esto, ¿no? Les pido que mediten en ello, que mediten francamente que Jesús llegó hasta el final de su llamado y más allá. Realmente, ninguno de los que estaba con él se creía que eso le iba a pasar. Si lo ven estudiándolo o leyéndolo simplemente, se darán cuenta de que los discípulos estaban verdaderamente sorprendidos, a pesar de que se los había advertido y lo había explicado a todos y cada uno de ellos en cada vez que se reunían, que era su destino, porque estaba escrito además. O sea, y todos, la mayoría de ellos habían escuchado las profecías que están escritas en Isaías. Eso es seguro que lo habían escuchado en las sinagogas, porque eso se leía en las sinagogas. Y lo escucharon directamente de Jesús mismo, como les decía que yo me voy a ir porque es mi momento, ¿no? Y claro, eso es sorprendente, ¿no? Que realmente no lo estaban entendiendo para nada, ¿no? Y Jesús, en cambio, él seguía el plan del Padre perfectamente y obedeció hasta la muerte, ¿verdad? ¿Para qué?
para que por su gracia tuviéramos nosotros vida eterna. Esa es la realidad. ¿Y cómo Él realmente todavía fue más allá? Pues porque sigue obrando para nosotros y no nos deja de ayudar. Él mismo intercede por nosotros. Y cuando pedimos algo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre lo hace. Lo dice en la palabra, ¿verdad? Y entonces viene la pregunta clave de hoy, la exhortación para hoy. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Hemos hecho ya todo lo que os ha sido ordenado? Pregunta, ¿no? Porque eso es lo que les dijo. Si habéis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, todavía os digo, siervos inútiles. Si algunos decimos que no, la pregunta sería también entonces la consecuencia, ¿no? ¿A qué estamos esperando? Estamos esperando a que venga, sí, pero tenemos que hacer lo que se nos ha ordenado. ¿Hay alguna manera de ser siervos o esclavos útiles? Esa es una importante decisión, ¿no? Si hay alguna forma, hay que aplicarla. Y en la palabra encontramos algunas respuestas. Eso es así. Cada uno podrá ver en qué posición se encuentra. Se nos ha hablado muchas veces de posiciones, ¿no? Hoy mismo, en la alabanza, nos hablaba de que hay aguas hasta los tobillos, ¿verdad? Hay aguas hasta las rodillas, hasta los lomos, pero hay esas aguas profundas donde nos podemos sumergir. Si hablamos de servicio, pues unos sirven pues hasta los tobillos, ¿no? Otros hacia las rodillas, pero realmente hay algunos que realmente se sumergen totalmente en las aguas del reino de Dios y sirven hasta lo último, ¿no? Ahora, cierto es que a todos nos falta algo, siempre nos falta algo. Y por eso digo que esta palabra es para mí, yo me incluyo como inútil, porque sí hago lo que me ordenan, he aceptado el llamado, lo hago, pero ¿lo hago realmente con esa profundidad, con esa realmente dedicación, dando la vida por los hermanos como hizo Jesús? ¿Lo hago? Yo siento que no he llegado a hacer lo que realmente tengo que hacer. Y menos todavía al punto de ir más allá. Y esa es la exhortación. Tenemos que tratar de ir más allá. En cuanto a los que trabajan, ahora mayormente ya no son esclavos. Todos los que trabajan, esclavos, aquí en este país, en Europa, podríamos decir que, excepto casos muy especiales de tipo delitos graves, muy graves, esclavitud, podemos decir que no hay. En aquellos tiempos era así, era algo muy común, pero ahora pues no es para nosotros, ¿no? Aunque a veces, algunas veces cuando hemos estado trabajando nos lo pueda parecer, porque a veces los horarios que nos dan, las insistencias en que no, es que tienes que terminar esto, que esto no lo has acabado, que esto no lo has hecho bien, mañana tendrías que venir. ¿Cómo que mañana? Pero si mañana es fiesta. No, es que si no acabamos y tenemos que llegar a cubrir este trabajo, este encargo. ¿Y qué hacemos? Más horas, más y más horas, a veces pagadas, pero a veces no son pagadas. Y no digamos ya la presión sobre toda la familia. Porque si trabaja el padre, bien. Si tiene un buen trabajo, mejor todavía. Pero si tiene un trabajo así normalito, ¿qué pasa cuando tenemos hijos? Pues si no trabajan los dos, pues van a pasar muchos apuros. Y lo digo por experiencia. Eso es fundamental. Hoy en día la sociedad te lleva y te empuja a una esclavitud de trabajar todos los miembros de la familia. Y cuando ven que hay uno joven y ya empieza, que ya tiene edad de trabajar, oye, ¿y no trabajas todavía? Pues a lo mejor no, estás estudiando, ¿no? Todavía para formarte y tener un trabajo mejor. Esa es la realidad. Pero prácticamente los trabajos nos llevan a una cierta esclavitud. Aunque no somos llamados a obedecer a los amos de la misma forma, pero bueno, todos
todos también tenemos que obedecer. De alguna forma hemos de obedecer y aunque nos podamos sentir esclavizados por la sociedad, hemos de considerar que podemos servir sobre todo al Señor con ese corazón sincero, sin engaños, ¿no? Esto lo encontramos en Colosenses 3, 22 al 24. Les leo, dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hacer todas las cosas como para el Señor. Él es nuestro verdadero y único amo. Y eso ya es un poco ser un siervo útil, porque realmente hacerlo como para el Señor nos obliga, incluso cuando hacemos un trabajo desagradable, algo que no nos gusta, o cuando nos están presionando demasiado, decir no, lo voy a hacer con corazón sincero, lo voy a hacer como para el Señor. Ahí yo creo que ese es ir ese poquito más allá de lo que se nos pide normalmente. Y ahí es cuando quizá el Señor nos puede decir que somos siervos útiles, pero hay algo más. Eso, el servirle a Él como único y verdadero amo nuestro, nos indica que hay formas de hacer lo que se nos ha mandado, aunque sigamos siendo siervos inútiles, porque Él nos llamó así. Y ahora va a llegar el verdadero llamado. Yo le he puesto así, verdadero llamado, al que hemos de obedecer todos y que ciertamente no hemos cumplido totalmente. Quizás es por ello que ya nos llamó Jesús siervos inútiles. Verán por qué. Se trata de una orden directa, un mandato que es consecuencia y continuación del nuevo mandamiento que nos dejó Jesús. Jesús nos dejó un mandamiento en el que decía que nos tenemos que amar los unos a los otros, ¿verdad? Amar a los demás, a toda persona, aún a los desconocidos. El nuevo mandamiento lo conocemos. Aquí lo tenemos. Juan 13, 34. Bueno, ahora no está. Sí. Juan 13, 34 nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Bueno, este es el nuevo mandamiento, pero este mandamiento trae una consecuencia. Y la consecuencia, si esto está en Juan 13, 34, la orden directa a todos los siervos, que también la conocemos muy bien, está en Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión. Sí, estuve dando esas lecciones sobre las estrategias de la gran comisión y de alguna forma es una confirmación de todo lo que hemos estado aprendiendo a través de este libro. Los que recibieron esas clases nos hace ver que todavía no hemos terminado y por ello nos podemos incluir en ese grupo de los siervos inútiles, porque la gran comisión no se ha terminado. Y todos nosotros estamos llamados, todos a servirle. ¿Y cómo? ¿Servirle cómo? Pues esto, haciendo discípulos. Y él les preguntaba, ¿todos están sirviendo? ¿Todos han sentido ese llamado a servir? ¿Están sirviendo en algo?
Y ahora la siguiente pregunta es, ¿están cumpliendo la gran comisión? ¿La estamos cumpliendo? Yo me siento siervo inútil. No lo estoy haciendo y no lo estoy haciendo de la manera correcta, seguro. Lo trato de hacer, sí, pero no he llegado a hacerlo. No he llegado a hacerlo de la forma correcta. Y quizá por esto, el Señor me dijo siervo inútil, porque nos tenemos que motivar, tenemos que sentir ese llamado de verdad y tenemos que movernos, tenemos que hacer algo, sea a nuestros vecinos, sea a nuestros compañeros de trabajo, sea a los otros padres incluso del alumnado de nuestra escuela donde van nuestros hijos, sea a la gente de la calle, que también, a los desconocidos totalmente. Son diferentes estilos de evangelismo, pero todos son útiles. Y esos son los que nos harán ser siervos útiles. Poder hacer lo que el Señor realmente nos ha mandado. Es muy bonito compartirlo con la congregación, estar todos juntos, porque somos todos hermanos en Cristo. Y eso es, francamente, una delicia, ¿no? Nos deleitamos con la palabra, con las alabanzas, con todo lo que se hace para adorar al Señor, ¿no? Eso es fantástico, es algo maravilloso. Pero yo ahí en medio de la ministración oí en mi cabeza siervo inútil. Y francamente me impactó. Y cuando busqué el versículo y me di cuenta de cómo estaba, de dónde estaba y por qué todo esto estaba puesto ahí, era porque realmente tenemos que ir más allá. Hay para todos una promesa de Dios si le servimos bien. Así que podemos hacerla nuestra. Si vamos más allá de lo que se nos pide. En Mateo 25, 21 también habla de siervos y dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O sea, eso es entrar, hacer fiesta con Él, disfrutar del banquete que Él nos tiene preparado, ¿no? Y realmente esta es la finalidad a la que el Señor nos quiere llevar, a ser esos siervos fieles hasta el final. Siervos para servir más allá de lo que se nos pide. Siervos para servirle cumpliendo realmente lo que se nos ha ordenado, porque realmente no es podéis ir y hacer discípulos. No podéis, no. Id y hacer discípulos. Por lo tanto, es una orden directa. Y francamente, creo que ahora lo que nos corresponde a nosotros es dar una respuesta a ese llamado. Y yo les hago un llamado hoy, de parte de Dios. Les hago un llamado a los que quieren acercarse, un llamado para que podamos orar juntos, esperando que el Señor nos revele en qué le estamos fallando todavía. Yo mismo siento ese llamado y por eso he preparado esta palabra, este mensaje. Lo hago confiando que todos nos sintamos como siervos, deseando no ser inútiles. A los que se acerquen aceptando este llamado, les quiero compartir también un último versículo, pues el Señor Jesucristo ya nos deja de llamar esclavos o siervos. Cuando nos ha llamado primero siervos inútiles, ahora nos trata de otra forma. Y en Juan 15:15, en la Nueva Traducción Viviente, dice, ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Es muy bonito
realmente este versículo, porque nos trata de una forma que es increíble que Dios nos pueda decir que somos sus amigos. Nos ha dicho que somos sus hijos, adoptados, pero somos sus hijos. Y ahora nos dice también que somos sus amigos, que ya no somos esclavos. Pero, y eso es importante, la orden todavía está ahí y no se ha cumplido. Por tanto, somos llamados a servir y a servir más allá de lo que se nos pide. Por eso, si nosotros queremos considerarnos hijos, hijas, amigos y amigas de Dios, sirvámosle con gozo y hagamos caso a su llamado, hagamos caso a lo que Él nos ordena, esforcémonos. Por eso les llamo, que se acerquen aquí todos los que sienten de corazón ese llamado a servirle, ese llamado a ir un poco más allá,